Hola, soy Adriana Nay Ramírez Hurtado, estudiante de Contaduría Pública, y les vengo a hablar sobre la transformación contable de las sociedades, en esta materia impartida por la maestra Elba Victoria. Como primer tema tenemos el superávit, que son los incrementos o aumentos que tiene el patrimonio contable cuando los ingresos exceden a los egresos después de que una sociedad haya cumplido con todas sus obligaciones. Estos se clasifican en dos. En el ganado son las utilidades obtenidas por operaciones normales de las empresas, y pues estas se integran como para fines específicos, como para la reserva legal, y las reservas estatutarias, que son utilidades que un socio no ha ido a reclamar, y se pueden hacer uso de estas después de 5 años. El de capital son utilidades de las asambleas, o sea, que todavía no se define su destino. Por ejemplo, está el pagado, el donado, que se dona un bien en un activo, revaluación de activos, que por la inflación estos incrementan su valor, una venta de un activo con un valor mayor, rifas o premios que se ha ganado la empresa, o que la empresa venda sus acciones a un valor superior. En el aspecto legal tenemos la Ley General de las Sociedades, donde nos habla sobre la distribución de las ganancias o pérdidas entre los socios. La distribución de utilidades solo se podrá hacerse después de que se haya sido aprobadas debidamente. Las utilidades se debe apartarse mínimo el 5% anualmente, hasta formar la quinta parte del capital social. Y no se entenderá como reparto la capitalización de la reserva legal. En el aspecto fiscal tenemos que no se van a considerar ingresos estos aumentos en el capital. Y como resumen de las NIF, se reconocen los estados financieros cuando hay ganancias y el patrimonio crece, cuando aumenta el capital contable, cuando se aumenta el valor de los bienes fijos, y cómo se debe presentar en los estados financieros y en la balanza general. Y también la variación de tipo de cambio puede afectar directamente en la utilidad de un periodo. Las obligaciones como títulos de crédito son créditos colectivos jurídicamente, que tiene la obligación de cubrir en tiempo y forma a los acreedores. Estos son fuente de financiamiento para la empresa, que, que consta en el Registro Nacional de Valores. Estas se pagan en un interés del 100% más el máximo autorizado. Son nominativos y endolsables, y deben de llevar un número de serie, y deben de estar registrados en el registro público de propiedad. Estas se pueden vender sobre la par, que es un valor mayor al nominal, a la par, que es un valor al valor igual, y bajo la par legal tenemos la ley de títulos y operaciones de crédito. Estas nos hablan que la sociedad puede emitir las obligaciones siempre que se representen créditos que cubran el 100%. Estos deben de ser emitidos en múltiplos de 100, y viene la forma en cómo se deben de poner. Y pues el monto de emisión no puede exceder al activo neto de una sociedad, y la emisión debe formalizarse mediante la declaración unilateral de la estructura política, y se designará un representante común para los acreedores, y se harán asambleas generales de las obligaciones para la toma de decisiones y ponerse de acuerdo. En el aspecto legal tenemos la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 8, que establece los rendimientos de crédito de cualquiera clase se considerarán como interés para efectos fiscales. Y en el aspecto contable, la NIF C10 nos habla sobre que establece las reglas para la población y presentación y de estos instrumentos. Y la NIF C11 aborda cómo clasificar y evaluar y presentar estos instrumentos. Como siguiente tema tenemos la fusión, que la fusión es un acto jurídico mediante cuales dos o más sociedades se unen para formar una sola. Su naturaleza no es una liquidación, sino una sucesión universal de la sociedad. Estas se clasifican en dos. Por absorción, cuando se unen jurídicamente dos o más, desaparecen todas excepto una, que es con mayor capital, y pues se preserva el nombre de esta sociedad. O por integración, donde desaparecen todas las sociedades y forman una nueva. En el aspecto legal tenemos que la fusión debe ser aprobada por todos los socios. Se inscribe en el registro público de comercio esta fusión, y la fusión surte efectos 3 meses después de que haya sido inscrita en el sistema de la Secretaría de Economía. Y los efectos son inmediatos si se pagan todas las deudas y se deposita, y si hay confianza, si hay consentimiento de los acreedores.
Este también es afectada a la ley de trabajo, es del artículo 41, donde establece que el cambio de patrón derivado a la fusión no afecta las relaciones laborales y esas deben de seguir operando normalmente y cubriendo su seguro social. En el aspecto fiscal tenemos el Código Fiscal de la Federación, el artículo 14 que establece que no se considera una ajenación a la fusión. Y el artículo 30 que obliga a conservar las actas y la documentación de la fusión durante todo el tiempo que ésta opere. Y en la NIS tenemos la AB7 donde define la fusión como una figura legal de adquisición en la que las entidades involucradas se disuelven y sus activos pasan a ser de otra entidad. La escisión es el proceso en el que se implica la división de la empresa en dos o más partes, con el objetivo de transferir los activos pasivos y el capital social a otras sociedades existentes o que van a ser creadas. Estas pueden ser tres: la total, parcial y segregada. La sociedad transmite la totalidad de su activo, el pasivo y capital a dos o más sociedades después de una nueva creación o previamente existente. La sociedad existente se extingue. En la parcial, la sociedad existente transmite parte de su activo. La empresa no desaparece, esta otorga una parte nomás del patrimonio. Y la segregada se produce un traspaso en bloque en una nueva o varias partes del patrimonio de cada sociedad. La sociedad segregada recibe acciones o participaciones de las otras sociedades. En el aspecto legal tenemos la Ley General de Sociedades Mercantiles, el artículo 22 bis, que abarca todo el tema sobre la escisión. Tenemos desde la fracción 1 hasta la fracción 9, que nos habla sobre todo esto, que podrá hacerse resolución de la asamblea de accionistas. Las acciones o partes sociales deben de estar totalmente pagadas. Cada uno de los socios de la existente tendrá una porción del capital social. Se entenderá la disposición de los socios y acreedores en el domicilio social de la sociedad durante 45 días, que es lo que dura la escisión a partir de una inscripción. Durante el plazo señalado, a cualquier socio o grupo de socios que representen el 20% del capital social o un acreedor que tenga interés jurídico podrá oponerse en la escisión. Cumplidos los requisitos y transcurrido el plazo, sin que exista oposición, la decisión sufrirá efectos y los accionistas socios que voten en contra de la resolución de la decisión pasarán con el derecho de separarse de la sociedad, y cuando la decisión traiga emparejado la extinción de la existente, se deberá solicitar entre el Registro Público de Comercio la cancelación de la inscripción de la sociedad. Como aspecto fiscal tenemos el Código Fiscal de la Federación, artículo 14, que considera que no hay ajenación en el caso de decisión. Y el artículo 15 nos habla sobre la decisión podrá realizarse de manera total o parcialmente, como ya lo habíamos comentado. En la ley del impuesto sobre la renta tenemos el artículo 14, el 18, el 19 y el 61, donde nos habla que se realizarán pagos provisionales. Se considerarán ingresos acumulables las ganancias que se realicen durante la escisión. Se considerará como monto original de la inversión en el valor de adquisición por una sociedad, y las pérdidas fiscales se dividen entre las existentes y excedentes según el valor de inventarios por cuentas por cobrar. Y en el aspecto contable tenemos la NIF B7, que nos habla sobre que la adquisición de negocios regula el tratamiento contable, y la NIF C11 de que el capital regula el tratamiento contable de los cambios en que el capital sean derivados en la división y transferencia en el patrimonio. Como siguiente tema tenemos el concurso mercantil, que nos habla que es un procedimiento de interés público regulado por la ley con el objetivo de que las empresas, para conservar a las empresas y evitar el incumplimiento que tienen estas a sus acreedores, garantizando que sus obligaciones sean pagadas y que afecte su viabilidad de otras que tienen relaciones. Se suspenden los supuestos de procedencia de este concurso es porque no se ha logrado pagar las obligaciones, porque tiene falta de liquidez, dos o más acreedores no se les ha pagado, o embargos o falta de bienes suficientes. Los órganos que intervienen son el juez, la Institución Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, el visitador, conciliador y el síndico.
Los efectos en el concurso es la suspensión de los pagos, paralización de juicios individuales, protección del patrimonio, reconocimiento de los acreedores y posible reestructura de deudas. Tenemos la ley de concursos mercantiles. Toda esta ley nos habla sobre los procedimientos que tiene el concurso, del por qué no tiene liquidez una empresa, que se debe de buscar un convenio con un acreedor, y si no se busca un convenio, el juez dictará quiebra directa en el artículo 163 al 213. En el aspecto fiscal tenemos el código, que nos habla que las autoridades fiscales pueden condonar las multas, embargos y cargos que se generen, y el procedimiento administrativo del NELSA se puede suspender en la etapa de conciliación, o sea que no pueden ser embargados. Y en la ley tenemos que si un acreedor perdona parte de la deuda, establece que esto sería una ganancia para la empresa, pero para la ley del ICR es un ingreso no acumulable, y entonces este debe de ponerlo como pérdida. Y en el aspecto contable tenemos que la empresa debe de tener los estados financieros que dicte que está en quiebra, que los activos dejen de evaluarse al costo de adquisición y pase a evaluarse al valor de realización, que es el precio estimado para venderlas. Y si se llega a un convenio que se reduce la tasa de interés, extiende un plazo a la deuda que se debe recalcular en el valor pasivo. Durante este proceso de concurso mercantil tenemos la ley de trabajo, que los créditos por salarios devengados en el último año por indemnizaciones laborales no se sujetan en el concurso y se tienen que pagar por fuera. Los concursos mercantiles no exime el pago del IMSS, y la empresa sigue operando en conciliación, que se debe de mantenerse seguramente a los trabajadores. La quiebra nos habla sobre, es la etapa final del proceso del concurso mercantil cuando un comerciante no tenga un convenio y un acreedor no se encuentre en esa situación. Entonces se pasa a este paso, que es la quiebra, que hay dos tipos de quiebra, que es la voluntaria, que un comerciante diga por voluntad propia que ya no puede tener solvencia, o quiebra necesaria, cuando los acreedores pues solicite que en quiebra. Y en el aspecto legal tenemos concurso mercantil, donde nos habla todo sobre la quiebra, que la quiebra comienza cuando no se logra un convenio, el comerciante pierde la administración de sus bienes y declararse en quiebra. El síndico se encarga de la administración de los bienes, señala que el comerciante debe entregar toda la información y documentación, autoriza la venta de los bienes con el objetivo de obtener recursos para pagar deudas, permite que la empresa continúe operando temporalmente en algunos casos, establece el orden en que se pagarán los acreedores, y explica cuándo determina el concurso mercantil y se da la quiebra. Fiscal tenemos el artículo 149, que es importante porque determina cómo se deben de pagar las deudas fiscales del comerciante durante este periodo. La ley del impuesto sobre la renta nos habla que es importante porque la empresa en estos problemas financieros en concurso puede usar esas pérdidas fiscales para reducir los impuestos. Y la ley de IVA dice que es importante porque cuando una empresa está en concurso o en quiebra, sigue obteniendo obligaciones relacionadas con el IVA. Y las normas, tenemos la NIF A7 y la NIF B7, que establecen cómo se deben representar la información financiera en los estados cuando una empresa esté en quiebra, y regula cómo se deben de presentarse. Y como último tema tenemos la liquidación, que la liquidación es la desvinculación del patrimonio y de su conversación en dinero para entregarse a sus titulares. Se pagan las deudas, se cobran los créditos y se determina las relaciones jurídicas en las cuales un patrimonio sea parte de la generación de bienes y efectos. Los administradores normalmente de las empresas, las actividades habituales en una sociedad, la empresa debe cumplir con los requisitos legales, y el patrimonio, bienes restantes de la sociedad se pueden distribuir. La división es la segunda etapa de la liquidación, en el cual se venden los bienes y los activos de la empresa para convertirlos en dinero. En el aspecto legal tenemos el Código Civil de la Federación, que establece que disuelta la sociedad se pondrá inmediatamente en liquidación, lo cual participará dentro de un plazo de 6 meses. Y en la Ley General de Sociedades Mercantiles nos hablan sobre el proceso de la liquidación, que es lo que se debe hacer. Menciona que los liquidadores deben elaborar un inventario y que establecen los liquidadores que deberán de cobrar los créditos. Se ha señalado que se deben de pagar las deudas,
indica que el balance final de liquidación debe presentarse a los socios para que sea aprobado y menciona que los liquidadores deben de obtener la cancelación de la inscripción de la sociedad al final de la liquidación. Y en el artículo 11 regula del Código Fiscal de la Federación, regula que se deben de manejarse los ejercicios fiscales en las declaraciones de una sociedad y los liquidadores pueden ser responsables solidarios entre las obligaciones fiscales. La ley sobre la renta establece las obligaciones fiscales durante la liquidación y regula la distribución de utilidades y reembolsos del capital social de los accionistas. En el aspecto contable tenemos la NIF B3, que es el resultado integral, que ayuda a identificar las ganancias o pérdidas, y la NIF C11, que regula el tratamiento del capital contable. En el aspecto laboral tenemos el artículo 436, que los trabajadores tienen derecho a la indemnización cuando sea un caso de liquidación. Y sería todo. Muchísimas gracias por su atención.